Ya, entonces primero es crear el proyecto y las clases que necesitamos implementar. Dice una empresa que se dedica a arrendar disfraces. Y necesitamos guardar información del disfraz y del arriendo. ¿Ya? Entonces vamos a crear un nuevo proyecto y le vamos a colocar tienda de disfraces. Una vez que tengamos lista la tienda de disfraces, vamos a crear nuestras clases, New Java Class, en este caso la clase disfraz. Recuerden que es singular, así que no puede ser disfraces con la D mayúscula, y la otra clase a crear sería el arriendo. Ya. Si nos vamos al enunciado, nos vamos a dar cuenta que el arriendo tiene un disfraz, por lo tanto tenemos que partir programando nuestra clase disfraz, donde los atributos van a ser privados y siempre tenemos que tener un ID que lo identifique. Ya, un identificador. También nos dice que el disfraz debe tener mínimo 3 atributos y según lo que nosotros leemos en la regla de negocio, debe tener un nombre, una clasificación, una talla, private string, nombre, private, clasificación. La clasificación dice que debe ser S o T, así que debiéramos suponer que es un char. Y la talla también, en este caso, la talla dice SMOL, ya también sería un char. Estos 3 atributos los menciona en el enunciado, por lo tanto hay que definirlos. En el caso del precio va en el arriendo. Y agregamos uno nuevo que sería un correlativo que lo hace único. Una vez tenemos nuestros atributos, vamos a crear los constructores sin parámetros, con parámetros, los getter and setter, y también un método que muestra la información del disfraz. Mostrar disfraz. Recuerden que los customers son verbos terminados en AR y además comienzan con minúscula. Y aquí podemos mostrar la información del disfraz. Punto ID más, le concatenamos el nombre del disfraz y nos falta la talla y el tipo. Ya, en este caso, si el tipo ¿cómo le puse el nombre? Perdón, clasificación. Si la clasificación es S, significa que era superhéroe. Y si no, la otra clasificación era tradicional. Con eso tenemos la primera parte de nuestra clase. Sourced format para indentar el código, guardamos y ahora nos vamos a la clase arriendo. La clase arriendo decía mínimo 5 atributos. Y aquí el atributo más importante, en este caso para la colaboración, es el disfraz. Donde dis va a ser un objeto de la clase disfraz, de la clase recién creada, que sería esta clase. Y ahí nosotros recién estamos aplicando la colaboración. Ahora, ¿qué otros atributos? Dice, mostrar la información del arriendo,
tenemos que cobrar una multa, por lo tanto el arriendo tiene un precio y días. Entonces ahí podemos definir private in precio del arriendo, los días en que se va a arrendar, el IVA, bueno, el IVA se calcula sobre el precio, nombre de disfraz, precio ya lo tenemos, un nombre, y ¿qué más puede tener un arriendo? Bueno, podría tener un identificador también, le voy a colocar un código de arriendo, código, nombre, el disfraz, el precio y los días. Creo que el nombre no, el nombre es el nombre del disfraz. Así que aquí podría colocar otra cosa. Código, fecha. Disfraz, precio y días. Ya esta fecha puede ser date o string. Insert code. Creamos el constructor sin parámetros. Creamos el constructor con todos los parámetros. Creamos accesadores y mutadores. Y aquí importante mostrar los atributos del disfraz. Public void mostrar arriendo, ya, donde aquí debemos mostrar todos los atributos, incluido el disfraz. Ya, así que vamos a colocar ahí sí. Primero el código del disfraz, dis.código. Ya le podemos concatenar también la fecha del arriendo, los días, el precio también, más dis.precio, tal precio, tantos, más dis. Los días del arriendo, ya tenemos 4, código, fecha, precio y días, y me faltaría el disfraz. Ya, para poder mostrar el disfraz en el arriendo tenemos que utilizar el objeto, ya, siempre para llamar a un método desde otra clase, objeto.método. El objeto se llama diff y el método podríamos llamar a cada get, pero en este caso, como tenemos un método que ya lo hace, llamamos al mostrar disfraz, y esta instrucción lo que va a hacer es llamar al método mostrar disfraz y me va a mostrar todos los datos del disfraz. Sourced format, guardamos y seguimos con las reglas de negocio. El nombre del disfraz no puede estar vacío. Nos vamos a donde tenemos nuestro disfraz y vamos a hacer un public boolean para devolver true si la validación es correcta y falso si no. Validar nombre. En este caso tenemos que pasar por parámetro lo que queremos validar, es decir, desde afuera alguien va a ingresar un nombre y ese nombre va a llegar por parámetro, que por parámetro significa como entrada al método. Esto es una entrada, un parámetro, que es lo que voy a validar. Entonces, para validar que no esté vacío, podríamos obtener el largo del disfraz. Si el largo es 0, significa que viene vacío, ¿ya? Entonces, en este caso, yo debiera retornar un falso, que significa que está incorrecto. Y si no, retorno un true. Ya, aquí tenemos un problema, dice falta me falta el cierre de paréntesis, ahí sí. Antes podríamos aplicar el trim si queremos para borrar los blancos, ya, pero con esta validación por ahora basta. El precio debe ser mayor a 0, ya. Entonces copiamos este método, nos vamos al arriendo, que es donde está el precio, y aquí lo que tenemos que hacer es validar el precio. Así que desde afuera alguien va a ingresar el precio, validar precio, y tenemos que validar que ese precio que viene como entrada
sea mayor a 0. ¿Ya? El precio tiene que ser mayor a 0. Si es mayor a 0, está correcto, si no, es falso. La clasificación debe ser SOT. Ya, la clasificación la tengo aquí en el disfraz. Ya, así que debe ser en este caso S, validar clasificación, que lo definimos como un char. Lo voy a colocar class para que sea más corto. Y en este caso debemos validar que sea S de superhéroe o ese es el o que sea T. Si es S o T, entonces es correcto, devolvemos verdadero, si no devolvemos falso. Me falta aquí ahí sí. Y lo último, que la talla debe ser SMOL. Ya, esto es bastante similar, solamente que cambia el nombre, validar talla, también es un char, y en este caso debo validar que la talla sea S o M, o que la talla sea igual a L. Si es alguna de estas tres, verdadero, si no falso. Ya, con eso tenemos listas las reglas de negocio y ahora faltarían solamente los métodos customer. Debe existir un método que muestre la información del arriendo. Ya, aquí ya la tenemos. Mostrar arriendo, que muestra el código, la fecha, el precio, días, y también muestra el disfraz. Por lo tanto, aquí nosotros podíamos crear el arriendo y mostrar la información del arriendo con ese método desde el main. Me voy a ir al main, voy a crear primero un disfraz y luego un arriendo. El disfraz, recuerden que va el nombre del objeto, new el nombre de la clase, y luego para llamar al constructor con parámetros nos paramos adentro de los paréntesis, control barra espaciadora, seleccionamos el con parámetro y vamos reemplazando ID, nombre, hombre araña, que sería la clasificación S de superhéroe y la talla M. Y luego un arriendo, donde el arriendo new el nombre de la clase y entre paréntesis control espacio llamamos a el código 123, una fecha, la definí en string, así que vamos a decir 12 del 12 del 2022. Voy a rentar el disfraz 1. Luego viene el precio, sale 10.000 pesos un día, ¿ya? Un día. Por lo tanto, el arriendo es del hombre araña, parte en esa fecha, tiene asociado el arriendo del hombre araña, sale 10.000 pesos arrendado por un día y ese sería el código de, no sé, de la boleta o del arriendo. Para mostrar la información del arriendo, objeto.método, el método mostrar arriendo, que a su vez llama también al método del disfraz. Por lo tanto, si ejecutamos, vamos a tener la fecha, el código del arriendo, 123, la fecha, el precio, la cantidad de días, el nombre y el código del disfraz, la talla, la clasificación que sería superhéroe. Ya aquí puedo corregir los días que me quedó pegado en el arriendo, tantos días. Listo. Nos faltaría dos customer, uno que obtiene el IVA, que es el 19% del precio. En este caso lo puedo hacer en la clase del arriendo, public, en este caso voy a devolver un in, calcular IVA, y el IVA, bueno, es el 19% de el precio, ¿ya? Por lo tanto sería el dis.precio
multiplicado por 0,19 o también multiplicado por 19 dividido 100. ¿Ya? Ese sería el IVA. Dice que calcule el IVA. ¿Ya? No me dice el precio con IVA. Si me hubiera dicho el precio con IVA sería el precio más el precio por el 19%. ¿Ya? Pero bueno, eso se puede igual sumar. Y en el main también me piden que llame a ese método, obtener el IVA. Así que desde el main voy a llamar a arriendo 1. Calcular IVA, que devuelve el IVA. Por lo tanto, lo muestro dentro del SOUT, ya que como el método retorna, debo rescatar su retorno, que en este caso el 19% de 10.000. Ya, si lo ejecuto, debiera darme ahí está, 1.900 pesos. Faltaría solo el método del cálculo del atraso. Pagar multa. Ya. También puedo devolver la multa, calcular multa. Y en este caso la multa tenía algunas condiciones. Decía, debe existir un método que aplique multa, o sea, porque se entrega después, pasado del día del arriendo. La multa depende de la clasificación del disfraz y los días de atraso. Tomar en cuenta que si la clasificación es superior y la fecha es superior a un día, la multa será de X por día. Y se aplicará sobre el precio del disfraz. Para los otros casos, la multa será la mitad de la multa anterior. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que necesitamos saber los días de atraso. ¿Ya? Esto se puede hacer de varias formas, porque yo podría pasar por parámetros los días total, y si la cantidad de días de arriendo era 1, resto esa cantidad de días menos y voy a tener los días de atraso. ¿Ya? También podría calcularlo así. Podría suponer que estos son los días que se tuvo el disfraz. ¿Ya? Y si lo definiera así, los días de atraso serían los días que tuvo el disfraz, ¿no es cierto? Días de atraso sería igual a los días que tuvo el disfraz. Por ejemplo, lo tuvo 4 días, pero lo arrendó ¿cuántos días? Lo arrendó un día. Entonces, los días que lo tuvo, lo resto a los días del arriendo, y ahí puedo tener los días del atraso. ¿Ya? El precio es un valor X, ¿ya? Eso decía, el precio atraso, ¿ya? Aquí, si nos vamos, dice que el día será de X por día. Entonces, precio de atraso va a ser un valor variable. Aquí yo podría obtener inmediatamente cuál es el valor de la multa, porque el valor de la multa va a ser multiplicar los días de atraso por el precio. Ya voy a declarar entonces un total de atraso, y ese total de atraso sería equivalente a los días del atraso, que lo calculé de esa manera, o también los podía haber pasado por parámetro, multiplicado por el precio del atraso, que es un valor variable. Es decir, si me atrasé 2 días y el precio del atraso son 5.000, van a ser 5.000 por 2, van a ser 10.000 pesos, que va a ser el total a pagar por atraso. Ahora, hay que considerar que ese valor es si es superhéroe. Si es superhéroe, se cobra ese valor. Pero en el caso contrario, se cobra la mitad. Por lo tanto, si el tipo del disfraz, en este caso, como estoy en la clase arriendo, necesito obtener cuál era el disfraz. Si la clasificación es tradicional, entonces decía que el total a pagar por atraso era la mitad. Entonces tomo ese valor y lo divido por 2. En el caso contrario ya lo calculé, ese sería el total del atraso para el superhéroe. Pero si tomo ese valor y lo divido por 2. Y luego retorno el total del atraso.
source format, guardo y me quería llamar a un método que es modificar un atributo y mostrar el valor que correspondía a llamar a un set o a un get, cualquiera. Por ejemplo, disfraz 1. Mejor lo voy a copiar de acá. Disfraz 1.set. Puedo cambiar la clasificación, ya que yo tenía que era superhéroe, le voy a colocar que es tradicional. Y si quiero mostrar ese valor, tengo que llamar al respectivo get clasificación para poder mostrar el cambio. Ya estaba en S y luego, como lo modifiqué, me va a quedar en T. Guardo, ejecuto y aquí estaba su clasificación, que era superhéroe, y ahora sería T, tradicional.